está muy bueno todo este asunto, el traca-traca, diría el perro Bermúdez, frente a la portería nacional. Caray, no es para menos. Alfonso Zárate, maestro Alfonso Zárate, periodista, él escribe todos los jueves su columna en el periódico El Universal, Los usos del poder, y luego comparte con nosotros también los jueves este espacio. Él es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma de análisis de comunicación política, de estrategia política. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, Pepe. A ver, ¿cómo ves el chisme? Que fue y le dijo que no, que se adelantó, que no fue Tadei. A lo mejor no fue Tadei, ¿no? Sí. A lo mejor efectivamente ella no miente al decir yo no pasé absolutamente nada de información privilegiada a nadie. A lo mejor fue otra persona dentro del propio instituto, ¿cómo le llaman? Una filtración. Sí, es muy probable que haya sido eso. En realidad, muchos hechos muy escandalosos que se viven en la sociedad mexicana responden a filtraciones, porque por más cuidado que se tenga, por ejemplo, imagino en temas de seguridad nacional, en ocasiones documentos muy delicados son triturados, pero a veces en el tránsito del papel a la trituradora hay una desviación, una fotocopia, y no falta quien la filtre de acuerdo con ciertos intereses. Entonces, más allá de quién haya sido en el INE quien haya enviado esta información, lo cierto es que la Cámara se adelantó y que lo ortodoxo habría sido esperar resultados oficiales. Pues sí, pero se les quemaron las habas por decir yo tengo información privilegiada. Así en fin, es. como haya sido, se habrá de investigar. Eso ya, Ganaron como la decía nota. Max Cortázar, queda como anécdota. Lo que queda en evidencia es el pobre desempeño de los partidos políticos. Hablo en general. Sí. Hoy el periódico Reforma publicaba un encabezado diciendo, textualmente no lo voy a repetir, pero decía como que sobró votación y faltaron partidos. Sí, Sobraron votantes y faltaron partidos. Sin duda. La impresión que yo tengo es que el sistema de partidos políticos en México venía sufriendo una degradación desde décadas anteriores, pero que este proceso particularmente sirvió para desnudar algunas de las fallas más evidentes de los partidos. Pienso, por ejemplo, en el caso del Partido de la Revolución Democrática. Y antes de tocar el tema del PRD, decir que uno de los factores que contribuyeron a este desnudar a los sistemas de partido es el factor López Obrador, porque en el caso del PRD, que llegó a ser, digamos, la fórmula política más completa de asociación de diferentes corrientes de la izquierda mexicana, pero en el momento en que Andrés Manuel decide salirse para crear su movimiento de regeneración nacional, en ese momento empieza a desfondar al Partido de la Revolución Democrática y termina por desfondarlo totalmente. Y desde luego los dirigentes del PRD no tienen la capacidad para reinventarse, para recuperar el sentir, las demandas de la ciudadanía progresista de izquierda, y bueno, hoy ha perdido el registro. Pero ¿qué ocurre con el Partido Revolucionario Institucional? Yo creo que el PRI es el gran partido de la posrevolución y que a lo largo de mucho tiempo ostentó una legitimidad de origen revolucionario. Es decir, que en la teoría política no hay una legitimidad mayor que la que da una revolución. ¿Por qué? Porque la revolución significa un pueblo en armas, significa que un pueblo expone lo más valioso que tiene, que es su vida, para cambiar un orden jurídico. Y cuando esa revolución triunfa, el gobierno emanado de la revolución es absolutamente legítimo. Entonces, el PRI estira... Pero con ese ideal, ¿qué se descompuso en el camino? Porque fueron 70 años. Claro. Yo creo, Pepe, que hubo un tramo de un partido de la revolución institucionalizada, como decía Luis Javier Garrido, que acompasó a regímenes muy eficaces, regímenes autoritarios, es cierto, pero muy eficaces.
con un crecimiento importante de la economía. Recordemos, por ejemplo, el periodo del Milagro Mexicano, un crecimiento del 7%, que significaba ¿qué? Significaba inversiones, empleo, poder adquisitivo y creación de instituciones. Entonces crearon instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Infonavit, como el Fonacot, etcétera, y la educación pública se convirtió en un ingrediente para el ascenso social. Es decir, que las clases bajas, a través de una educación pública de calidad, pudieron aspirar, y de hecho lo hicieron, para ascender a las clases medias o más arriba. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que el largo ciclo de los gobiernos de la posrevolución empezó a declinar también. Ya no alcanzaban crecimiento económico vigoroso, apenas del 2.3% en promedio, y el crecimiento económico es un ingrediente indispensable para la gobernabilidad. Es tan importante que algunos inclusive dicen crecimiento económico es igual a gobernabilidad. Y desde luego que el Partido de la Revolución, el PRI, se beneficiaba de esa, digamos, de ese ascenso económico, y sus militantes, sus adherentes, las organizaciones campesinas, las organizaciones obreras, las organizaciones populares. Pero en los últimos años del PRI empieza a haber una especie de maldición. Y yo diría desde Díaz Ordaz. Díaz Ordaz hereda la profunda crisis moral que significó Tlatelolco y la represión a los estudiantes. Echeverría hereda a José López Portillo una gran crisis económica, devaluación del peso y la confrontación con los grupos empresariales. López Portillo hereda la crisis de la expropiación de la banca, del control de cambios, etcétera. Entonces llega un momento en el que, para el año 2000, el gobierno priista de Ernesto Zedillo entrega la plaza. Es un tema, desde luego, controversial. Y fue señalado por los priistas como el gran traidor. Sí, hay quien dice que en la gravísima crisis de los errores de diciembre que recibe Ernesto Zedillo, recurre al presidente Clinton, y que Clinton da esa ayuda extraordinaria a México, pero con la condición de que haya alternancia. Y parecería sustentar esta idea con un solo hecho. Ernesto Zedillo, al tomar posesión de la presidencia, nos dijo que su gobierno tendría una sana distancia con su partido, con el PRI. Pues no hubo tal sana distancia. En los 6 años de gobierno de Zedillo hubo 6 presidentes nacionales del PRI. Es decir, los fue cambiando como camisetas, uno tras otro, año con año. Y tú puedes imaginar lo que significa en una organización cualquiera, en una fábrica, en un salón de clase. Sí, sí, te cambian a la cabeza y automáticamente a las posiciones secundarias lo desestructuras. Y bueno, finalmente llega a la presidencia Acción Nacional, y aquí es otro tema que expresa el enorme deterioro del PAN. Acción Nacional es un partido que nace en 1939, en el último tramo del gobierno del general Cárdenas, y tiene 2 propósitos principales. El primero es censurar y tratar de contener el radicalismo del cardenismo. Y el segundo, llevar la decencia a los puestos públicos. Es decir, ese grupo brillante de legisladores y de abogados encabezados por Manuel Gómez Morín, eran hombres, digamos, verticales, cultos, de una muy buena ética. Y este partido, Acción Nacional, va a ser la oposición leal, como dijo Marisol Loaesa. Es decir, le servía al régimen para aparentar la democracia, pero no era una opción de poder. De hecho, estaba excluido del poder. Pero en 1989, por primera vez, el PAN gana una gubernatura, o por primera vez el régimen le reconoce el triunfo a Ernesto Rufo. En Baja California. En Baja California. Y a partir de Era Luis Donaldo Colosio. Exacto. El presidente del PRI. Que algunos le llaman el Colosio derrotas. Es decir, porque había permitido ya el reconocimiento de las derrotas del PRI, y el PAN empieza a ganar también alcaldías muy importantes en la República. Y en ese momento se transforma de la oposición leal a la oposición real. Y el mal para el PAN es que estos místicos del voto,
como les llamó don Adolfo Ruiz Cortines, son sustituidos por oportunistas como Vicente Fox, que tenía que vestir camisa azul para que le recordara que era panista. Entonces, digamos, este grupo de pragmáticos oportunistas penetra al PAN y lo lleva a un desprestigio muy rápido. Te voy a interrumpir, vamos a ir a un corte. ¿Cómo no? Y llegamos al punto en donde nos encontramos en este momento trabados, ¿te parece? Sale, claro que sí. Con Xóchitl Gálvez, Marco Cortés, lo que viene, porque viene una revolución en los partidos. En todos los partidos Sí. políticos que perdieron, con los perdedores. Así es, Pepe. Y vamos a ver qué pasa con los ganadores. En un momento continuamos. Zárate, continuamos contigo. Después de este recorrido histórico político, nos queda muy bien claro cómo ha sido la decadencia del PRI y sus motivos, cómo ha sido la creación de este nuevo panismo que nada se asemeja a aquel panismo orígenes. histórico, como dices tú, de oposición leal, y ahora se convierte en oposición real y luego en gobierno que tuvo 12 años para Así es, tuvo a Fox y reafirmar tuvo a Calderón. y perdió su oportunidad, se Así le pasó es. el camión. ¿Cómo quedan en este momento el PAN, el PRI y el PRD? Bueno, el PRD, hay que hablar del PRD en voz baja porque estamos en un velorio. Sí, yo creo que todo este proceso va a servir para mostrar el nivel de deterioro de estas formaciones políticas que no tuvieron la inteligencia, la audacia, la valentía para ponerse al día. Lo que ocurrió con los aparatos directivos, con los grupos que controlan los partidos, fue el tradicional agandalle. En vez de hacer trabajo en el territorio, trabajo en el piso donde deben de trabajar los partidos políticos, lo que hicieron fue usufructuar las prerrogativas y despacharse con la cuchara grande. Todos. Entonces lo que tenemos es que los dirigentes de Acción Nacional van a estar en el Congreso, que los dirigentes del PRI van a estar en el Congreso. ¿Y dónde va a estar el PAN? ¿Y dónde va a estar el PRI? El PRI va a estar casi desaparecido. Cuarta fuerza política. Así es. Así que yo creo que el gran Cuarta fuerza desafío, política después de ser el hegemónico. así es impresionante el nivel de deterioro y además el deterioro moral, porque lo que vemos es cómo todos estos gobernadores priistas que perdieron la plaza lo hicieron a cambio de o cargos diplomáticos o inmunidad. Entonces tenemos a Quirino Ordaz como embajador en Madrid, en en Madrid, España, sí. A Claudia Pavlovich como cónsul general en Barcelona, a Omar Fayad como embajador en Noruega, o algunos otros con la inmunidad o la impunidad, como Alfredo del Mazo o como Alejandro Murat. ¿Qué nos dice esto y qué salidas hay que vislumbrar? Yo creo que... ¿Dónde está la dignidad de los políticos? Yo te pregunto, ¿tú confías, le confías tu coche, tu casa, a tus hijos, a alguien que es de una manera y mañana ya cambió rotundamente de otra y se defiende con fidelidad y con razón, y mañana va a ser de otra y mañana de otra? Sí, yo creo que este chapulineo de los políticos... Es una falta de respeto a la democracia. Así es. Y yo diría una falta de respeto a ellos, a sus hijos. Pero hay dignidad. ¿Cómo le explican a sus hijos? ¿Dónde están los grandes políticos dignos, del color que fueran? Así es. Sí, yo, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, recuerdo a políticos como don Luis H. Álvarez, como don Juan José Hinojosa. En el caso del PRI, lo mismo, digamos, personajes. Reyes Heroles. Así es, pensé en Reyes Heroles, sí, de esta estatura, o incluso funcionarios públicos capaces y honestos como Jesús Silva Herzog, como Fernando Solana, como Manuel Aguilera, y todos estos han sido reemplazados por esta camada de oportunistas, mediocres, y a mí me gustaría decir que esta campaña, independientemente del resultado, sí nos mostró que hay una ciudadanía vibrante, que hay una ciudadanía con una cultura cívica que quiere una transformación. Y ojalá que lo que nos anuncia Xóchitl Gálvez sea el que no desaproveche ese capital político, Pepe, porque cuando perdió Francisco Labastida se desdibujó
él como político. Cuando perdió Josefina Vázquez Mota, lo mismo. Y yo creo que en un momento tan difícil como esto, la responsabilidad de Xóchitl Gálvez es no desdibujarse, sino aprovechar ese enorme capital político para construir una alternativa. Te agradezco mucho. Digo, de paso, por cierto, Movimiento Ciudadano ha logrado un crecimiento exponencial, Sí. más del 500% en votación, pero, Con pues, contrapesos, pero finalmente, porque perdió en Nuevo León. pero finalmente para el Partido Verde, para Movimiento, en fin, pues hay negocio, ¿no? Sí, claro, y bueno, parte de esta precaria cultura cívica de muchísimos mexicanos, de millones de mexicanos, se expresa en el crecimiento también de organizaciones como el Partido Verde o como el Partido del Trabajo, que no deberían figurar en el sistema de partidos y que sin embargo son votados. Bueno, pues eso nos habla también de la precaria cultura cívica de millones de mexicanos. Te agradezco mucho, Alfonso, como siempre, contar con tu muy valiosa opinión. Yo a ti, Pepe. Gracias, siempre bien recibido el maestro Zárate.